Muy bien, muy buenas tardes a todos los hermanos. En esta ocasión vamos a continuar en el libro de Efesios, pero vamos a empezar en el versículo 7 del capítulo 1, Efesios 1:7. Vamos a comenzar la lectura allí. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hasta ahí nomás vamos a leer ahora. Entonces, como hemos expresado previamente, al apóstol Pablo le fue dado a conocer el misterio, ¿verdad? Que es el misterio de Cristo, que es la iglesia. El misterio de Dios es Cristo, pero el misterio de Cristo es la iglesia. Y en el capítulo 3 expresa de que él ya ha dado a conocer lo relacionado con el misterio, que es lo que estamos viendo ahora. Capítulo 1 y 2 tiene que ver con el misterio que a él le ha sido dado a conocer, le ha sido revelado. También a los profetas dice, a los apóstoles y profetas en general, pero también a los hijos de los hombres en el tiempo actual, ahora a nosotros, a través de ellos nos ha sido dado a conocer el misterio. Es decir, Dios se ha revelado para que nosotros conozcamos esas cosas, para que las sepamos, para que nos informemos y a la vez todo redunde para su gloria. Hemos dicho que al final la palabra de Dios, de principio a fin, ha de redundar para su gloria. Hay muchas cosas dentro de la Escritura, pero lo que tiene que mantenerse y establecerse y al final el resultado de toda la palabra de Dios es su gloria, no la del hombre ni de ninguna otra cosa, sino la gloria de Dios. Entonces él aquí nos está informando para que nosotros sepamos. Por supuesto, la carta es escrita a las iglesias que están en el Asia Menor. Dijimos que la llaman a Éfeso porque es una de las iglesias a las cuales llegó esta carta, pero es una carta circular que es dada a conocer esencialmente a las iglesias del Asia Menor. Entonces, habíamos visto hasta el versículo 8. Lo vamos a leer y vamos a continuar en el 9. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y vimos que esa es la gracia, ¿verdad?, de Dios que la manifestó para con nosotros. Y cuando habla de la sabiduría y la inteligencia, expresamos que habla de su sabiduría y de su inteligencia que ha dado a conocer, por lo medio del cual ha dado a conocer estas cosas. Entonces él ha usado toda su mente, ha utilizado toda su inteligencia o su discernimiento, cómo él expresa esa sabiduría en las cosas que lleva a cabo. Entonces, todo esto que expresa aquí es la mente de Dios que se está manifestando para que nosotros ahora la conozcamos. O sea, al conocer la palabra de Dios, Efesios en este caso, nosotros podemos conocer la mente de Dios, avanzar en su conocimiento, cómo Él ha llevado a cabo estas cosas. Y por supuesto están los instrumentos que son su poder, ¿verdad? Su voluntad, que lo vamos a ver aquí, su designio, para el bien de cada uno de los hombres. Entonces nosotros esto tenemos que conocerlo, y esto es algo que le ha sido dado a conocer al apóstol Pablo, el misterio que antes estaba escondido, ¿verdad? Pero ahora ha sido dado a conocer como un cofre que ha sido abierto para que nosotros lo conozcamos. Y también hemos hablado de que Él también ha dado los instrumentos, el Espíritu de Dios que ilumina para que nosotros podamos entender. Mire, leamos un poquito el verso 17.
Vamos a ver un poquito. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí sí tiene que ver con la sabiduría, ¿verdad? Y la revelación dada a nosotros por el Espíritu. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y ahí hay un término previo que es para que, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder. Esas tres cosas, entonces, el apóstol Pablo ora para que nos las dé a conocer, esas tres cosas que están después lo vamos a ver en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Algunas están en el capítulo 1 al final, el poder, el capítulo 2 está la esperanza, en el capítulo 3 está la herencia. Entonces, este misterio es para que han sido dadas a conocer para que nosotros las conozcamos. Y eso es lo que vamos a procurar ahora, avanzar y hay que seguir avanzando para conocerlas y no solamente conocerlas, sino guardarlas en nuestra mente, en nuestro corazón. A veces uno estudia algo y le pregunta a uno a la semana, al mes después, no se acuerda de nada. Hermanos queridos, esto es para guardarlo. Y para aquellos que aún no conocen al Señor, para que comiencen a darse cuenta que el Señor se ha dignado a revelarnos estas cosas para que le conozcamos a Él. Aquellos que no le conocen aún y los creyentes para que sepamos de este misterio que ha sido revelado. Verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces había algo que él había puesto delante de sí. Vamos a ir de atrás para adelante. Cuando dice que se había propuesto en sí mismo, es algo que había puesto delante de él. Él lo había puesto delante y había tomado una decisión. Entonces, ese proponer es es poner delante. Es algo previo que él pone delante y toma una decisión. Entonces, eso que él se había propuesto en sí mismo, y es el mismo Dios que lo está haciendo, eso ahora nos ha dado a conocer. Y lo ha dado a conocer para que nosotros pongamos empeño en entenderlo, para eso. No solamente para que esté escrito acá, sino para poner empeño en entenderlo. Entonces, ese dar a conocer es de una vez y para siempre. Significa declarar o descubrir. Es decir, él ha declarado, ha descubierto aquello que es el misterio. El misterio es algo que estaba escondido, que estaba, como hemos expresado, como en un cofre, pero ahora ha sido abierto plenamente para ser dado a conocer. Entonces tenemos que procurar lo que Dios quiere, y el apóstol, a través del apóstol Pablo de esta carta, es que nosotros entendamos el misterio. Pero no solamente entender el misterio, sino cuál es el origen del misterio y cuál es la intención de ese misterio que nos ha sido dado a conocer. Entonces tiene que haber un empeño en nosotros para poder comprenderlo. Entonces dice, Él ha deseado darnos a conocer este misterio. Él lo ha deseado. Estaba en Él, había sido propuesto delante de Él en decreto, decretó, tomó la decisión, lo llevó a cabo, ¿verdad? Pero ahora a nosotros nos es dado a conocer, es decir, es aclarado el misterio. Un misterio es algo que existe, pero que no es dado a conocer, pero está. Entonces, esto es algo que ha estado desde la eternidad, desde siempre ha estado en el corazón de Dios. Y era ahora, al haber ya formado la iglesia, ya ha pasado el tiempo, 60 años aproximadamente, el apóstol Pablo está en la cárcel, escribiendo una carta madura, una carta que después de mucho tiempo de creyente, el Señor le ha dado para darlo a conocer ahora, en un momento de quietud, de tiempo, en la cárcel. Lo tenía el Señor para escribir esto. Tenía tiempo de meditar, de considerar. Y estas cosas reveladas seguramente se las reveló en el principio, pero ahora están maduradas para darlas a conocer a nosotros. Entonces Él sabe que así como a Él le ha dado a conocer este misterio, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, pero en realidad, aunque es para todos, esencialmente fue dada a conocer a Él.
Él, cuando habla, es humilde y él no dice me fue dada a conocer a mí, lo dice en el capítulo 3, pero aquí lo habla más en general, pero en realidad le fue dado a conocer él este misterio y ahora para que nos dé a conocer a nosotros. Pero nosotros también tenemos el derecho y el deber de informarnos de este misterio. Dice, dándonos, declarando descubierto este misterio. Y el misterio, en su uso, la palabra era algo que estaba escondido al vulgo, a la gente más sencilla, sino que era dado a conocer a los iniciados, a los mistis que se llamaban. Entonces era dado a conocer a ellos, a los que estaban más avanzados. Entonces el misterio es para que al entender el misterio, al darlo a conocer, es que él está expresando que ya hay madurez, tiene que haber madurez para recibir esta declaración. No era declarado a cualquiera el uso religioso del misterio. Entonces aquí está usando la misma palabra. Es lo que es dado a conocer a personas que pueden comprenderla. Y todo creyente tiene la capacidad por el Espíritu de Dios para comprender estas cosas. Aquí no hay vulgo e iniciado. Aquí son todos tan capacitados por el Espíritu de Dios para entender estas cosas. Dice el misterio de su voluntad. Y esa palabra voluntad es un deseo, es un designio, es un arbitrio. Entonces él desea, ¿verdad? Y él lo decide. Decidió eso y ahora lo da a conocer lo que salió de su deseo, de su voluntad. Ahí vamos a ver cuál es el detalle. Dice, según su beneplácito. Y esa palabra beneplácito es un buen deseo, según su buen deseo, según su bondad. Entonces aquí está en la bondad de Dios manifestada. En los versículos anteriores, el estudio anterior vimos que era todo había sido hecho en amor. Y aquí está hablando de su beneplácito, de su buen deseo. Pero también la palabra beneplácito significa una buena apreciación. Es decir, él aprecia que esto es bueno para darlo, para llevarlo a cabo y ahora nos es dado a conocer. Aquí está hablando de un misterio que se había propuesto en sí mismo, puesto delante de él. Y habla, dice, en sí mismo, es decir, en él. ¿Pero por qué dice eso? Bueno, porque él es Dios, po. Porque nadie le puede a él enseñar. Nadie le puede decir a él lo que tenga o no tenga que hacer. Nosotros como creyentes solamente estamos capacitados para recibir lo que él ha hecho y para recibir la revelación. Y querido hermano, no estamos autorizados para cambiar absolutamente nada de lo que Él ha hecho. Es sumamente importante entender que nosotros recibimos la palabra de Dios. No estamos para cambiar la palabra de Dios o para desviar las cosas que Él ha expresado y nos ha enseñado. Este misterio es un misterio dentro del misterio relacionado con la iglesia. Y ese misterio ahora lo va a desarrollar, lo va a expresar. Verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo, todas, en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí está revelando lo que Él va a hacer al final, casi al final de todas las cosas. Esta es una dispensación. Entonces, vamos a ver un poquito lo que es la dispensación. La dispensación es una economía, es una administración. La palabra significa ley de una casa. Entonces, la idea de la administración es que cada habitación, cada lugar de esa casa tiene una, mm, una función distinta. No son iguales, no tienen la misma función, son para usos distintos y son cada caso casos distintos. Entonces aquí tiene que ver con los tratos de Dios en el tiempo. No todo entiende lo que es la dispensación, pero las dispensaciones son los tratos de Dios con el hombre en los tiempos, distintos tratos. Él no ha tratado con todos igual. Por eso la mezcla a veces de la ley con la gracia, la mezcla con el tiempo del Antiguo Testamento con el Nuevo. No se puede mezclar, son tratos distintos. Nosotros necesitamos las cosas del Antiguo Testamento para
para nuestra edificación, para nuestro entendimiento y para saber también cómo Dios operó especialmente con el pueblo de Israel. Pero el trato con Israel es distinto al trato de ahora. Y aquí esta dispensación no es el tiempo de la iglesia, sino el tiempo futuro, cuando el Señor reine en la tierra. Es decir, aquí está revelando, dentro del misterio de la iglesia, está revelando que nosotros vamos a reinar juntamente con Él, porque Él va a reinar en ese tiempo. Él va a enseñorear. Entonces, ¿de qué se trata el misterio? De reunir. Esa palabra reunir, algunos la expresan que mejor da la idea de resumir en Él todas las cosas. Esta palabra viene de un término que es contable. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo, cuando hacían una suma, por ejemplo, un ejercicio, el resultado no lo ponían abajo, sino lo ponían en la cabeza, arriba. Entonces nosotros no, nosotros tenemos una línea, si hacemos una suma, una resta, lo que sea, ponemos resultado abajo. Ellos no, lo ponían arriba, el resultado. Entonces, la palabra esa tiene que ver con encabezar. Entonces, algunos lo usan como resumir, en cuanto a resumir todas las cosas de todos los tiempos en él, y eso está bien. Pero también se puede usar como encabezar, porque viene la palabra, está la palabra cabeza, es decir, la palabra es encabezar arriba, por eso es poner el resultado arriba. Entonces, encabezar todas las cosas en Él, es decir, Él es el Señor y la cabeza de todas las cosas. Eso es lo que Él se había propuesto en sí mismo, y es el misterio que está revelando ahora, de reunir todas las cosas en Cristo, todo, de resumir, encabezar, reunir todas las cosas en Él, en su Hijo. Aquí del versículo 3 al 14 lo hemos dicho, los primeros 6 versículos hablan del Padre. Del versículo 7 al 12 aproximadamente se puede tal vez tomar parte del 13, está hablando del Hijo. Y al final, 13 y 14 del Espíritu Santo. Están las tres personas de la deidad. Aquí está hablando del Hijo y de lo que Dios hace en cuanto al Hijo. Por haber Él efectuado la liberación de nuestros pecados por su vida entregada. El precio, lo hemos dicho, es su sangre. Entonces dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y esa palabra cumplimiento es lo completo, lo perfecto. Es decir, este es un tiempo en que es posterior al arrebatamiento y posterior al tiempo de las tribulaciones, que son los 7 años, entre la tribulación y la gran tribulación. Aquí está hablando del tiempo en que el Señor vendrá por segunda vez y tomará el reino. Y eso nunca ha ocurrido hasta el día de hoy. Por eso la dispensación esta tiene un carácter distinto. La dispensación actual es en que el Señor está haciendo de los judíos y gentiles, está aquí en Efesios capítulo 2, está haciendo, hace un solo pueblo, un solo hombre, uno solo. Y esa es la nueva creación. De los dos, uno solo. Los judíos tenían el privilegio de haber recibido la palabra, ¿verdad? Y de tener a Dios y la gloria de Dios. Pero ahora el Señor suma a los gentiles y la nueva creación es que de los dos hace uno solo, quitando todas las enemistades, quitando de en medio esa pared intermedia de separación, etcétera. Está en el capítulo 2. Y ese es el tiempo actual, el tiempo en que la iglesia, en que por la gracia, el evangelio, ¿verdad? Se están aumentando aquellos que son parte de la iglesia. Pero después la iglesia será quitada y vendrá la tribulación. Y después de eso vendrá un tiempo distinto, por eso es otra dispensación, que es en que el Señor va a venir a reinar literalmente aquí a la tierra. Querido hermano, a veces nosotros nos olvidamos y no pensamos estas cosas. Estas son cosas que tenemos que pensar. Yo lo recalco porque nuestra vida, nuestra mente se ocupa de muchas cosas y yo soy igual. Tenemos muchas cosas, pero estas cosas tenemos que guardarlas, pensarlas. No importa que avancemos tanto aquí, pero sí que podamos nosotros eh, eh, en nuestra mente guardar esto e indagar sobre estas verdades que están en el Antiguo Testamento. El reino está en el Antiguo Testamento, está lleno. El Antiguo Testamento relacionado con el tiempo en que el Señor reinará. No está la iglesia, pero sí está el reino, porque el reino esencialmente tiene que ver con Israel. Pero lo maravilloso es que nosotros vamos a estar con Él cuando Él venga por segunda vez, vamos a estar con Él como su esposa, ya no como la novia, sino como la esposa, y estaremos siempre con Él.
Por tanto, vendremos a reinar. Y esto es parte del misterio, dentro del misterio de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar con Él, querido hermano. Vamos a estar con Él. Vamos a reinar con Él. Entonces, este es el tiempo del milenio, que es el tiempo del reinado, ¿verdad? Del establecimiento del reino milenial, en donde también estará el templo, se construirá el templo que está en Ezequiel, y el Señor también estará en el templo y también va a estar David, el rey David, el príncipe, va a estar allí. Y el Señor es el Señor y va a estar en su trono. En el tiempo de la tribulación, el anticristo se va a sentar en el trono, en el templo que estará allí, en el templo de ese tiempo. Y va a querer ocupar el lugar del Cristo. Por eso el anticristo, porque anticristo significa en contra de Cristo, pero también en lugar de Cristo. Él se va a hacer pasar como el Cristo. Pero después que sea destruido y vencido, el Señor va a venir y va a tomar realmente, en verdad, el lugar que le corresponde y va a ser vindicado. Porque cuando él vino la primera vez, no vino a reinar, vino a entregar su vida. Pero después va a venir a reinar como el Señor de señores y Rey de reyes y el sumo sacerdote que intercede, que sirve también en el templo. Entonces, nosotros vamos a venir con él. Y eso es lo que está revelando acá. Por eso es importante, porque nosotros vamos a estar con él en esta dispensación. Entonces, las dispensaciones son tratos distintos con Dios, tratos con el hombre, pero distintos. El tiempo de Adán y Eva es un trato, en la inocencia. El tiempo de Noé es un trato distinto, el gobierno humano, etcétera. El trato con Israel es distinto, es la ley. El trato ahora es la gracia. Después viene el trato, algunos lo toman como dispensación de las tribulaciones, y el otro, el reino, es un trato distinto, en que el Señor va a reinar con vara de hierro, y el que peca muere. Así va a ser allí. Y nosotros vamos a reinar con él, con autoridad. Entonces dice, de resumir o reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, en la administración del cumplimiento de los tiempos. Es decir, esa administración, ese reinado, tiene que ver con el hecho de que va a ser la plenitud de los tiempos. Después de eso viene la eternidad. Entonces, la plenitud de los tiempos se cumplirá cuando Él reine. Saben que en la tribulación Dios se vindica cuando castiga al hombre en las tribulaciones. Y en el reino, Dios vindica a su Hijo, aquel que fue rechazado. Dice que lo mirarán y llorarán por él como hijo unigénito. Van a llorar por él, pero él va a venir a reinar y nosotros estaremos con él. Eso es lo maravilloso. Entonces dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, él, todas las cosas en los cielos y en la tierra, en base a su obra en la cruz del Calvario, esa es la base. Él estará encabezando todas las cosas. No hay nada que va a salir fuera de su gobierno y de su control, porque Él es Dios. Y ahí se va a manifestar en el tiempo del milenio su señorío, su poder y su control. Dice, verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Qué tremendo versículo que uno lee y no entiende nada al principio, ya, porque son muchas cosas. Ya uno salió, pues son muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver lo que más podamos, pues ya, para entenderlo y guardarlo en nuestro corazón, si esa es la idea. Entonces dice, en Él es un relativo. ¿De quién está hablando antes? De Cristo. O sea, en Cristo, en Él, asimismo, dice, tuvimos herencia. Y ahí, lo más probable, hay una traducción mucho, mucho mejor, me parece, y que el sentido es que fuimos constituidos o nosotros fuimos hechos herencia o constituidos una herencia. Herencia significa asignar por suertes. Entonces aquí que tuvimos, en vez de tuvimos, es que nosotros fuimos constituidos como herencia en Él. Y como herencia vamos a estar con Él. Si en el fondo tiene que ver con eso. Y aquí está hablando de que nosotros vamos a ser para alabanza de su gloria, que lo dice en el verso 12.
Entonces, nosotros, por eso me parece que ahí sí está hablando de que nosotros somos constituidos como su herencia para ser mostrados y esa visión en el reino milenial, cuando seamos observados por todo el resto, vamos a ser para alabanza de su gloria. Entonces, ¿cómo, querido hermano? Uno quisiera decir muchas cosas, pero me gustaría frenar un poquito. Y lo digo porque a mí me pasa lo mismo. ¿Cómo yo puedo vivir de una manera tan débil? ¿Cómo puedo vivir de una manera tan establecida en el mundo si yo voy a ser para alabanza de su gloria? ¿Cómo yo no en mi vida, entendiendo estas cosas, no ajusto mi vida a estas verdades de que yo seré, de que toda la iglesia, cada creyente será observado y será la demostración de lo que Dios ha hecho en Cristo y todo esto para alabanza de su gloria? Entonces eso debería llevarnos a nosotros a vivir una vida distinta, llevar una vida más santa, una vida más apartada para Dios. Y a veces volvemos a hacer las mismas cosas. Entonces tenemos que considerarlas para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida esté de acuerdo a lo que realmente somos, porque Él ya nos ve allí. Miren, en el capítulo 2 verso 6 dice así, verso 5, 2:5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ella nos ve allá, no solamente nos dio vida, sino que nos ve resucitado. Y no solo eso, sino que nos ve ya sentado en los lugares celestiales o en los celestiales con Cristo. Y esa es nuestra posición. En Efesios dice que somos ciudadanos celestiales, pero en Filipenses 3:10. Pero aquí dice nuestra posición. Y todo esto está en base a su voluntad, a su beneplácito. Entonces, verso 11, en Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia o fuimos hechos su herencia, habiendo sido predestinados. ¿Ya? Entonces, ¿por qué uno piensa que aquí somos nosotros la herencia? Porque hemos sido dice, predestinados o destinados a algo previamente. Para eso, para ser su herencia. Para eso hemos sido predestinados. Ahora, la predestinación, esa palabra que es determinar de antemano, tiene que ver con lo que Él determinó en el consejo divino en la eternidad. Ahora, dentro de esta determinación entran todos aquellos que creen, porque después habla después, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio, vuestra salvación, tienen que oír el Evangelio para entrar dentro de este plan divino. Los que creen entran en este plan. Está abierto para todos. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces dice, en él asimismo fuimos hechos su herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Entonces, esa palabra conforme que a veces la pasamos tan rápido es sumamente importante, porque conforme significa de acuerdo a o según. Es decir, hay algo que nivela esta predestinación. ¿Qué es lo que lo nivela? De acuerdo a, según, dice el propósito, la decisión divina. Y si él decidió algo, querido hermano, ¿quién podrá evitar que eso se lleve a cabo? Si él ha decretado algo, si él ha decidido algo en la eternidad, ¿quién podrá impedirlo? ¿Quién? Por eso cuando dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito, es algo seguro, porque de acuerdo según su deseo, su decisión. Esa palabra significa proposición, ¿ya? Entonces, cuando dice propósito, tiene que ver con
con la proposición. Por ejemplo, el pan de la proposición es algo que está puesto delante de Dios. Entonces el propósito tiene que ver con algo que ha sido puesto delante de Dios. Él se propuso, puso delante de Dios tenernos a nosotros, ¿verdad? Como herencia para ser tema de alabanza de su gloria y eso lo puso delante de Él. Por eso el pan de la proposición es el pan que está puesto delante de Él. Y esta decisión de Él es lo que está puesto delante de Él. Y lo mira con buenos ojos. El pan de la proposición, uno de los puntos es que no solamente es figura de Cristo, sino también de las 12 tribus de Israel. Y Él lo miraba con amor, con gusto, con deseo. Y esto que Él se ha propuesto, lo mira de la misma manera. Es lo que Él ha decidido y ha puesto delante de Él. Y todo esto que Él ha hecho está delante de Él. Y Él lo cuida y lo protege y nadie lo puede destruir, nadie. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Al que yo recibo no lo he hecho fuera, es seguro. Entonces, somos hechos su herencia, habiendo sido predestinados, es decir, determinó el Señor de antemano, conforme, según, acuerde esa palabrita, de acuerdo al propósito, a lo que Él ha puesto delante. Y ahí nadie puede meterse ahí, po. Nadie puede destruir eso. Al que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a ver primero voluntad. La voluntad es un deseo de Dios, pero esa voluntad también tiene que ver con el hecho de realizar todo lo que ha determinado y tiene que ver con los postulados, dice acá, de su propio ser. Es decir, Él nunca va a desear algo que no tenga que ver con su santidad, con su poder, con su gracia. Nunca va a decidir algo que esté fuera de su carácter. Nunca. A veces nosotros tenemos deseos, pero a veces tenemos malos deseos también porque somos malos, po. Pero Dios nunca va a tener malos deseos. Su deseo siempre tiene que ver con su carácter. Y dice, según el designio. Ya, yo voy a leer aquí un poquito la descripción del designio porque es importante. Ya, el designio es un plan. Ya, también tiene que ver con una intención. Entonces dice, una voluntad y de ahí un consejo. La palabra designio es mucho más fuerte que voluntad. El resultado de una determinación, un plan, una intención, una deliberación en la mente divina, planificada en la eternidad. O sea, esa designio tiene que ver con una planificación en la mente de Dios en la eternidad. No lo hizo nada así como resultara, no. Todo fue llevado a cabo en la mente divina, perfecta de Dios, poderosa. Propósito o intención como resultado de una reflexión. Es decir, todo lo que ha hecho Dios con respecto a su Hijo en cuanto a la dispensación futura, como dice ahí, en el cumplimiento de los tiempos, ese designio ahora de ser nosotros su herencia es algo que se había propuesto en sí mismo, ¿verdad? Y dice según el designio. Y ahí está el plan, ahí está la intención, ahí está la deliberación de la mente de Dios, su mente perfecta. Y además está una reflexión plena. Nada lo hizo al lote, nada lo hizo al lote como saliera, no, todo perfecto. Y es por eso que nosotros estamos tan seguros. Y es por eso que la obra de Dios es tan maravillosa, tan perfecta. Y lo hizo todo, lo que está siendo llevado a cabo ahora está determinado desde la eternidad. Verso 12. A fin de que seamos, es decir, a fin es un propósito, de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, porque aquí están tanto judíos como gentiles. Entonces los que esperaban en Cristo no eran los gentiles. Hay gentiles que creyeron en el tiempo, por supuesto. Incluso la mujer samaritana, que era mezcla entre judío y gentil, también estaban esperando al Cristo, pero no tenían la información correcta.
no tenían la verdad ellos. Entonces, no tenían el espíritu ni la verdad, no lo tenían, pero el Señor le habló para que ellos ahora creyeran la verdad, porque el evangelio o la salvación, le dice, viene o proviene de los judíos. Entonces dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Qué les parece? La alabanza es una manifestación de lo que, por causa de lo que Dios ha hecho. Es una expresión del corazón del alma con respecto a lo que Dios ha hecho. Entonces, esta alabanza de su gloria es algo que va a ser expresado cuando seamos nosotros mostrados. Y todo lo que Dios ha hecho en el tiempo. Y eso va a ser expresado plenamente en el tiempo, especialmente en el milenio, cuando el Señor reine, en ese tiempo. Los ángeles miran y observan lo que Dios está haciendo, porque los ángeles nunca necesitaron redención. Y miran y observan. Y ahí todos los seres observarán lo que Dios ha hecho. Entonces dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, una alabanza merecida, una manifestación de gratitud y de reconocimiento de lo que Dios ha hecho, su plan perfecto reconocido. Dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, o los que hemos esperado en Cristo, los judíos, ellos primeramente. Los gentiles en general no era así, pero ahora el Evangelio ha alcanzado a los gentiles. El verso 13, vamos a andar más rápido aquí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ahí están los gentiles. De los dos hizo uno, pero los judíos esperaban al Cristo. Lo esperaban. Tenemos a Simeón, tenemos a Zacarías, Elizabeth, tenemos al mismo José, a María. Ellos estaban esperando al Cristo. De todas maneras, lo estaban esperando. Los gentiles no, pues. Los gentiles tenían sus propios dioses, etcétera. Aunque los judíos también cayeron en idolatría e inmoralidad, pero los gentiles era por naturaleza idólatras e inmorales. No estaban esperando al Cristo. No era el mensaje para ellos todavía. Y el pueblo de Israel, que era quien tenía que despertar en ellos esa luz, y llevar esa luz y despertar en los gentiles, el esperar al Señor, no lo hicieron. Todo lo contrario, lo echaron para afuera los gentiles, po, que eran perrillos, que eran de menor calidad. Lo echaron para afuera en vez de atraerlo, lo echaron para afuera, po. Los judíos, po, debiendo ser luz para los gentiles. Y ahora, ¿quién es luz para los gentiles? El Cristo, el siervo de Jehová. Entonces, aquí los gentiles ahora han recibido la luz. ¿Ya? Y dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, o la palabra verdadera. Entonces, aquí está hablando de los gentiles que han oído, y ese oír es oír con intención, con una disposición. La palabra de verdad, la verdadera palabra, la han oído. Vamos a andar más rápido. El evangelio de vuestra salvación, es decir, un mensaje. El evangelio es un buen mensaje. La palabra se forma de buen y mensaje. Y dice de vuestra salvación. Es decir, un mensaje que procura la salvación, o de la cual nace la salvación. Ellos la tenían. Y habiendo creído en él. Entonces, primero tenían que escuchar, entender, considerar. Por eso dice habiendo oído. Y habiendo oído es escuchar con intención y que la mente empiece a trabajar y a responder. Dice la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación que resulta en salvación, dice, y habiendo creído en él. Es decir, depositaron la confianza en él. Entonces, la palabra ahí dice, habiendo creído, ¿ya? Es una palabra que tiene que ver con el hecho de responder a algo. Tiene que ver con la palabra de persuadir. Entonces, escucharon y ellos se persuadieron de que esa era la verdad. Se persuadieron de la necesidad de recibir el Evangelio, la palabra de Dios. Y en el Evangelio, por supuesto, el tema es el Hijo de Dios. Entonces, y habiendo creído en él, no es llegar y creer, sino es la palabra, y creer viene en base de una palabra, lo repito, que se llama persuasión. Es persuadir. A través de la palabra de Dios, del Evangelio, se persuade al hombre con respecto a su situación y a su necesidad. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo
de la promesa. Y eso es algo que Dios hizo. Primero, habiendo oído, lo hace el gentil. Eh, Creído, lo hace el gentil. Pero el sello lo hace Dios. Entonces el gentil oye, ¿verdad? Cree y Dios hace algo. ¿Qué hace? Fuiste sellado, por eso es pasivo. Recibe la acción el gentil. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí el gentil que oye y cree, ahora pasa a ser posesión de Dios. Por eso el sello habla de una posesión. Dice, no pudiendo ser de ningún otro, de ningún otro. Entonces, este sello, que es las arras, ¿verdad? Que es las arras, es algo que nos ha sido dado, ¿verdad? En parte, en principio, para luego recibir la herencia completa. Se usa para comprar animales o tierras en que se da una parte, ¿verdad? De los animales que se van a comprar, una parte de la tierra en dinero y al final, después, se asegura y después se lleva el resto para comprar la posesión completa, tanto de animales o como de tierra, pero también se usaba para esposas, para asegurar un compromiso con la que es el anillo ahora. El anillo es un compromiso para luego llevar a cabo el recibir a la mujer. Y antes se hacía también materialmente, se hacía un pago y después se daba el pago completo por la mujer o la dote, se le daba. Entonces, el sello, el sellado con el Espíritu Santo es lo que se nos ha sido dado y luego recibiremos, aunque el Señor ya lo ve como completo, en nuestra experiencia recibiremos lo completo, lo total, que Él nos ha dado, la salvación completa. Ese es el sello. Dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, ese sello, ¿verdad? Que habla de posesión, habla de pertenencia, en la zarra, es el compromiso, como hemos dicho, ¿verdad? De nuestra herencia. ¿Y eso hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que seamos llevados a la presencia de Dios, hasta ese momento. Entonces, el sello no se quita, no se pierde. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice, eh, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si uno tiene el Espíritu de Cristo, es de él, si no, no. Entonces, el sello aquí, que es la zarra, es algo que habla de seguridad, porque teniendo el Espíritu de Cristo, es de él, y si no lo tiene, no es de él. Así habla en Romanos 8:9. A vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces dice, que es las arras de nuestra herencia, ¿ya? Para la redención de la posesión adquirida. Entonces es la prenda anticipada, ¿verdad? Que nosotros tenemos, el Espíritu Santo, para luego recibir el completo, la herencia completa. Y dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Y ese hasta no habla de posibilidad, sino de seguridad. Nosotros medimos las cosas según el tiempo, pero Él, lo hemos dicho, ya ve todo totalmente efectuado. Entonces, cuando seamos redimidos, dice, hasta ese tiempo tendremos las arras y luego tendremos la posesión plena y completa. Entonces, nosotros somos la posesión, pero a la vez recibiremos la posesión. Por eso dice hasta la redención de la posesión adquirida que somos nosotros, para alabanza de su gloria. Entonces está aquí la obra de la tercera persona de la deidad, del Espíritu de Dios, que viene a hacer su obra en nosotros, siendo el sello, ¿verdad? De la posesión eh, que somos de la pertenencia, porque somos de Dios los que hemos sido sellados, pero también como la zarra, porque todavía no recibimos toda la parte, pues tenemos una parte nomás, pues. Si todavía está la naturaleza pecaminosa en nosotros,
que ha sido muerta, pero todavía tiene la posibilidad, si le permitimos, de volver a manifestarse. Y eso, entonces la presencia del pecado, el pecado todavía está. El poder del pecado ha sido vencido por el Espíritu de Dios, siempre y cuando nosotros andemos en las cosas de Dios. Pero la presencia del pecado será efectuada, quitada la presencia del pecado cuando seamos redimidos. Todavía no tenemos toda la realidad en cuanto a las cosas espirituales. Entonces, si Dios ha revelado estas cosas y nos ha dado su espíritu para conocerle y conocer su palabra, imagínense cuando estemos con Él, en plena perfección de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro servicio espiritual, porque seguiremos sirviendo al Señor, seremos ministros del Señor. ¿Y cómo le vamos a servir de manera perfecta? Aquí con todos los problemas, pero allá será perfecto. Pero hemos de avanzar y procurar esa perfección. Miren, veamos el capítulo 4. Adelantar un poquito. Dice el verso 12. Los dones que Dios dio, el verso 12 dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces todo el ministerio, los dones que Él dio, que eran los de apóstoles, profetas, que son fundamentales, ¿verdad? O son de fundación, los evangelistas, pastores y maestros, son para que nosotros crezcamos y sigamos creyendo y creciendo hasta que lleguemos a la perfección en el momento que estemos con el Señor. Pero eso tiene que tener un avance, tiene que seguir avanzando. No esperar estar con el Señor para ser perfecto, sino tiene que haber un avance ahora. Entonces, esa es la función de los dones de hombres dotados, dados a la iglesia para el equipamiento, para el perfeccionamiento del equipamiento para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación está hablando de un crecimiento y el cuerpo de Cristo está hablando de un desarrollo. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando dice ahí hasta la redención, es más o menos el mismo término, porque hasta que lleguemos va a ser cuando estemos con el Señor. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, es decir, el cuerpo al nivel de la cabeza, porque Él es la cabeza. Aquí, en Efesio, está tratando más bien lo que es el cuerpo, la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Pero dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él está completo en sí mismo, Él está lleno. Nosotros también, dice en Colosenses, somos completos en Él. Pero aquí está hablando del momento en que estaremos perfectamente dimensionados, por así decirlo, en lo espiritual en todo, con respecto a la cabeza, que es Cristo, que es Cristo. Entonces, tiene que haber un desarrollo, un crecimiento espiritual. Yo quisiera a los hermanos animar a los creyentes a que dejen todo otro pensamiento, toda otra cosa, y nos pongamos manos a la obra con respecto a la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios vive en uno, fíjese que todo lo que es de Cristo se manifiesta, todo lo que es de Dios se manifiesta. Y una de las cosas es que Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando la iglesia tiene a Cristo, tiene a Dios, tiene su palabra habitando en el corazón, ese amor de Dios se manifiesta. Y ese amor de Dios se refleja hacia el deseo del bien de los demás, porque para eso estamos aquí en este mundo, para dar testimonio, para hacer luz al mundo que está en oscuridad. Para eso. Si eres de Dios, estás para eso, no para otra cosa. Miren, capítulo 4 verso primero. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, guardar lo que Dios ha hecho, pero nunca con un espíritu de exaltación, nunca con un espíritu de arribismo, siempre con humildad, siempre considerando al otro como mayor que yo. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre, con suavidad, con dulzura, soportando con paciencia el uno al otro en amor, y ese soportando es poniendo en alto a los demás, al otro. No yo poniéndome sobre el otro, sino yo poniendo en alto al otro. Esa es la palabra. Soportando es poner en alto, enaltecer al otro. Dice, solícito en guardar, diligente en guardar la unidad del espíritu. ¿Cómo se guarda la unidad del espíritu? Aquí habla en el vínculo de la paz. Cuando la palabra de Dios brilla, cuando se desea la palabra de Dios y comprender su interpretación correcta, el deseo de entenderla bien, de amarla y llevarla a cabo, eso es lo que hace que sea guardada, dice, la unidad del espíritu. Porque el espíritu ha hecho una sola cosa, un solo hombre, una sola nueva creación, no ha hecho dos cosas distintas. Una sola palabra ha inspirado para que nosotros la entendamos y para vivir esa palabra. Aquellas cosas en las que no estemos de acuerdo, dejámoslo allí. Pero lo que estamos de acuerdo, caminemos, dice, juntos, dice en Filipenses. Andemos juntos en lo que estamos de acuerdo y sigamos allí. Dejar las otras cosas para la discusión en su momento. Pero para eso primero tengo que entender bien la palabra de Dios. Entonces, el capítulo 4, ya hablando un poquito más de la responsabilidad de los creyentes, habla de la importancia de mantener el ser uno. Queridos hermanos y amigos, esto lo ha hecho Dios, no el hombre. El hombre no tiene nada que hacer aquí. La sabiduría humana, que aparece en 1 Corintios, lo único que provoca es división, es cisma, nada más. Y eso es porque son niños, pues no han crecido, no han madurado. Entonces es importante la madurez espiritual para saber de qué se trata la cosa. No importa que hayamos perdido el tiempo. Si lo hemos perdido, yo también he perdido mucho tiempo. No importa, pero hay que avanzar en el entendimiento de la palabra de Dios para que podamos llevar a cabo las cosas que Dios está expresando aquí, para que nuestra responsabilidad sea de acuerdo a la idea de Dios, a lo que Dios ha hecho, no a lo que yo pienso, no a lo que yo pienso. Esto no puede llevarse a cabo por ideas de hombres. El poder real se manifiesta cuando uno, cualquiera, en cualquier lugar, procura establecerse en la verdad de Dios y operar de acuerdo al poder que Dios ha dado. Por ejemplo, los dones es de acuerdo a la gracia que Dios ha dado, a la medida de la fe, dice en Romanos. Y aquí de acuerdo a la gracia que Dios ha dado. Los dones son cosas que Dios ha dado y le ha dado a cada uno según su voluntad, su designio también. Y eso es para llevarlo a cabo. Y ahí hay responsabilidad. Y los que escuchan también la responsabilidad de llevar a cabo lo que se enseña en la palabra de Dios. Bueno, para no hacer tan seria la cosa, bueno, en el fondo aquí, entonces, en el capítulo 1, está expresado la obra de Dios a través del Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Pero también está lo presente, lo hemos visto, lo pasado y lo futuro. Lo presente es que somos para, dice, para ser santos y sin mancha delante de Él, lo presente. Lo pasado es que, disculpe, lo pasado es que nos escogió. Lo presente es que tenemos redención. Y lo futuro es que habla del hecho de las arras de nuestra herencia, de vamos a recibir en el futuro la herencia. Entonces tenemos el pasado, el hecho de haber sido, como decíamos allí, escogidos, el presente, la redención y el futuro, lo que el Espíritu de Dios va a hacer al final como sello y luego se va a manifestar la redención completa. Entonces, del 3 al 14 para que puedan verlo, para que puedan sacarle provecho. Dios mediante, después vamos a seguir con el capítulo 1 y alcanzar, llegar hasta donde podamos. Y procuré ver algún detalle mayor aquí porque me parece que es importante y hay muchas cosas más que se pueden ver, pero que pueda ser un aliciente
para que Efesios pueda ser nuestro libro y después otro libro también pueda ser nuestro libro. O sea, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. La mejor manera, aprovecho de decirlo, de estudiar la Biblia es libro por libro, pero hay que llenarse, escuchar, estudiar, llenarse de leer buenos libros para llenarse de esa verdad y tenerlo en la mente. Y cada vez que lo vayas a ver, vas a encontrar algo nuevo. Y decir, Dios te va a ir hablando una y otra vez, siempre y cuando yo me disponga a entender que ese es el camino. Y no, querido hermano, disculpen, perder el tiempo. El tiempo no se recupera, no se recupera. Bueno, ahí tenemos. Entonces, el misterio aquí es el hecho que ha dado a conocer el de resumir, reunir todas las cosas en Cristo. Y nosotros estamos ingresados, integrados en esa realidad. Cuando Él gobierne, reine, nosotros vamos a estar ahí con Él. Y previamente hubo que recibir el Evangelio, los gentiles, nos llegó el Evangelio. En el capítulo 2 va a decir que los que no teníamos esperanza, ahora tenemos esperanza por causa de la sangre, del cuerpo, de la carne y de la cruz de Cristo, en el capítulo 2. Y eso obviamente en un momento lo vamos a ver. Muy bien, querido hermano. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor. Oremos al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, porque vemos la mente tuya. Si podemos entender algo, por tu Espíritu. Si podemos gozarnos, es por tu Espíritu, que nos da ese gozo de comprender lo que tú has hecho, las maravillas que has hecho, cómo desde la eternidad tú, Señor, has determinado todas estas cosas y las has llevado a cabo, y de una manera tan magnífica, que has dado nada menos que a tu Hijo, el Dios, el Verbo hecho carne, el mismo Dios, para ser como nosotros, pero sin pecado, semejante a nosotros, pero sin pecado, para tomar nuestro lugar, para librarnos, pagando el precio con su vida, su sangre, para redimirnos. Oh Padre bendito, ¿cómo no darte las gracias? ¿Cómo no en esa gratitud disponernos a conocer más de ti, para informarnos, porque tú has deseado revelarnos, en este caso el libro de Efesios, para que lo busquemos, para que lo entendamos, para que le saquemos provecho? Y sobre todo, como dicen Colosenses, para conocerte a ti y conocer tu voluntad. Queremos rogarte tu ayuda, tu ánimo, para que tu pueblo sea un pueblo que esté bien informado de tu palabra, que pueda tener la capacidad de defender tu palabra, defender la verdad ante las consultas, ante las dudas del mundo, para poder ayudar a aquellos que aún no te conocen, y también en nuestra vida, para que el libro de Efesios pueda ser un libro que nos santifique, que nos aparte, un libro que nos permita llevar una vida apartada para ti. Queremos darte la gracia, quedar en tus manos, rogarte tus cuidados por las situaciones, tanto de, de lo de la casa de Enrique, por nuestra hermana Cecilia, para que tú, Señor, obres, te manifiestes en su tratamiento, su recuperación. Por Carlos Bruna, por Carlito, te rogamos que tú le guardes y le cuides, le bendigas a él. Y así por cada necesidad, los hermanos enfermos, la necesidad de trabajo, Señor, por cada circunstancia que tú te manifiestes, pero sobre todo, que amemos y deseemos tu palabra. Te damos las gracias, que en tus manos y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano.